Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, 17:12. Vamos de inmediato a nuestra primera entrevista. Ahí vemos ya en pantalla a nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, Inti Arcos. Él es biólogo experto en conservación y restauración de ecosistema. Bien, bienvenido, Inti. Pues nada, te invitamos para conocer tu opinión, porque el presidente está por enviar un nuevo proyecto de ley económica, ya creo que este es el tercero, esta vez para, dice, recuperar áreas protegidas. ¿Qué es lo que en definitiva busca este proyecto? Dice, abro comillas, ordenar, proteger y reactivar económicamente territorios que, pese a su condición de áreas protegidas, han sido tomados por economías ilegales, grupos armados y actividades criminales. ¿Cómo te parece ese principio? Suena bien, pero aterrizándolo, ¿tienes alguna preocupación, por ejemplo? Bienvenido. Gracias, Andrés. Si me escuchas, buena tarde. Sí, te escucho bien. Buena tarde a todos tus oyentes. Sí, efectivamente, así, de manera muy somera, a mí, cuando te escuchaba leer de qué se trata este proyecto de ley, me parece una mezcolanza, un arroz con mango, ¿no? Es un tema, primero, económico, lo pintaron de económico, y segundo, efectivamente, de querer proteger las áreas del patrimonio del Estado, las áreas donde se reproduce la vida, digamos que son las áreas desde mi punto de vista, más estratégicas que tiene el Ecuador, porque ahí está el tema del agua, ahí está la biodiversidad, ahí está el banco de germoplasma de todos los ecuatorianos, ¿no? Es justamente el patrimonio natural y de vida que tenemos como ecuatorianos. Del tema minero, ¿no es cierto? Sabemos que el Parque Nacional Podocarpus está tomado por la minería ilegal. Lo mismo ocurre alrededor de toda la Cotacachi Cayapas, tomado por las concesiones mineras legales. Y entonces a mí me llama la atención esta mezcla de querer de alguna manera poner el tema de la conservación, de la protección de estas áreas, como también, como acabas de decir, como una ley económica urgente. O sea, si hacemos negocios y ponemos un lodge 5 estrellas en el Yasuní, seguramente los dueños de ese lodge nos van a ayudar a proteger de la minería ilegal. O si armamos un centro turístico dentro del Parque Nacional Podocarpus, seguramente no va a suceder nada con la minería ilegal. No van a invadir, ¿sí? Y eso es un absurdo pensar así. Estamos a 1 hora y media de Quito, aquí en la Reserva de Biosfera del Chocó Andino, y estamos con minería ilegal. ¿Sí? El río Chirapempacto está lleno de mineros ilegales con dragas, que les expulsan de un lado y se meten en otro, ¿sí? Es una reserva de biosfera, y dicho sea de paso, la ley solamente toma las áreas protegidas del SNAP, ¿no? Quedan afuera las áreas de conservación y uso sostenible de los gobiernos seccionales, gobierno provincial, gobierno municipal, quedan afuera las reservas de biosfera, ¿sí? Las 7 reservas de biosfera que tiene el Ecuador, como el Yasuní, como el
justamente el Galápagos, Chocuandino, quedan afuera los bosques protectores, quedan afuera todas esas áreas que están también sosteniendo de alguna manera la conectividad y la vida alrededor de los parques nacionales, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, a mí me llama mucho la atención, es una cosa que todavía apenas se lanzó, entonces estoy tratando de estudiarla y no tiene pies ni cabeza. A ver, espérame, entonces... Esta mezcolanza que se hace. Ok, el gobierno también argumenta que en este momento, a propósito de la inseguridad que vive el país o la guerra que tenemos con el crimen organizado, se ha producido un déficit presupuestario de 726 millones que está generando, dice, un desequilibrio en las finanzas públicas. Entonces, dice, la idea con este proyecto es atraer al sector privado para que invierta en áreas protegidas a través de proyectos turísticos. Es lo que tú estabas diciendo hace un momento, pero parecería que eso no funciona mucho porque hay muchos proyectos turísticos en ciertos sectores y también hay presencia, por ejemplo, de minería ilegal, como tú mencionas, ¿no? O simplemente, a ver, el turismo también es extractivo. O sea, no me vengan a decir que Galápagos es la panacea de la conservación. No. Galápagos tiene un montonazo de problemas. ¿Y es turismo o no es turismo? Es turismo, ¿sí o qué? Total. Entonces, el turismo también puede ser extractivo. Y también hay que tener mucho cuidado porque el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sí, tiene áreas protegidas que son patrimonio del Estado, pero en donde viven comunidades ancestrales. Se declararon áreas protegidas con comunidades ancestrales adentro que tienen el derecho y tienen el derecho constitucional de ser consultadas. Claro. ¿Sí? Y que están protegiendo esos territorios como los quichos en Pastaza, que acaban de emitir un comunicado, como la gente mismo que está en el Yasuní. Son gente ancestral que está cuidando sus territorios y por mínima decencia del Estado deberían ser consultados. No es que se hace una ley y vamos a vender, vamos a privatizar el patrimonio nacional del Estado al mejor postor, al mejor hotel, a la mejor empresa. Es muy peligroso, Andrés, esta situación que se está dando con este proyecto de ley, que tiene que ser analizado además de una manera mucho más fina, porque no todas las áreas protegidas, no es una cosa igual para todas. A ver, no sé, en la Cotacachi-Cayapa, el Cotopaxi tienes una realidad, pues, ¿no? Que creo que hay que discriminar mucho, ¿no? Ahora, el gobierno insiste en esto y también quiero insistir yo, pues, porque menciona que el gobierno dice que no hay recursos para la conservación de áreas naturales y que por esa circunstancia es que la delincuencia se ha ido tomando ciertos sectores porque no hay vigilancia, porque no hay presencia del Estado, me explico, y que entonces la idea es recuperarlo. Pero no sé, ¿cómo lo ves? O sea, nuevamente, ¿no? El gobierno no... A ver, nos preocupa muchísimo porque el gobierno ni siquiera ha sido capaz de controlar el tema de las áreas que están muy cerca, digamos, del poder, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, con el Chocuandino. Uh-huh. Tenemos consultas ganadas, el mismo en Cuenca también se ganó una consulta, en el Yasuní se ganó una consulta, y el Estado no ha sido capaz de garantizar el mandato popular, ¿sí? Puede ser como tú dices, que se protejan, es que no hay plata, entonces no podemos cuidar la Cotacachi-Cayapas, no podemos cuidar el Podocarpus, puede ser, pero ¿sabes quién está destrozando la Cotacachi-Cayapas? ¿Cuáles son son empresas legales que en teoría deberían estar pagando impuestos por tener todas esas concesiones mineras alrededor de la Cotacachi-Cayapas, dicho sea de paso, donde está la última población de jaguares del Pacífico del Ecuador, ¿sí? Y ahí están metidos mineros legales y mineros ilegales, ¿sí? De la misma mano. Y eso están empujando desde el Estado. Y eso no ha podido, ni siquiera eso ha podido el Estado controlar y poner sobre la mesa y transparentar lo que ha sucedido, lo que sucede, lo que sucede en este gran traslapo que hay entre lo que ellos llaman minería legal y minería ilegal, ¿sí? Entonces, entregarle a una empresa privada el Parque Nacional Cotopaxi para que hagan turismo, a mí me suena muy mal, realmente me ocasiona
un poco de un montón de incógnitas, ¿no? En vez de estar pensando en fortalecer el turismo comunitario, en vez de estar pensando en cómo fortalecer o cómo consultar a las comunidades que están usando las áreas protegidas para que continúen cuidando, fortalecer su forma de protección de esas áreas, están pensando en privatizar estas áreas. Entonces, ojalá esta ley este proyecto de ley sea un poco más estudiado, ¿sí? Por suerte es todavía proyecto de ley, pero sí vamos a estar muy vigilantes porque es peligroso Ahora, cómo se lo está planteando en este momento. Ahora, hay una coyuntura particular en el Ecuador porque el gobierno ha propuesto ya la apertura del catastro minero y esto, a juicio de algunas personas, va en la línea de hacer una suerte de explotación mucho más intensa de esta actividad porque pues, económicamente es muy atractiva para el país, pero evidentemente tiene sus consecuencias. ¿Cómo ves el panorama? Y lastimosamente seguimos teniendo gobiernos cortoplacistas, inmediatistas, que no le están apostando a un cambio de matriz productiva. Se sigue sin pensar en las múltiples alternativas que existen, ¿sí? Desde el tema agroecológico, desde el mismo turismo, pero no el turismo extractivo y de explotación, sino un turismo más sostenible. Aquí mismo nosotros tenemos ejemplos a 40 minutos, no sé si conoces Yunguilla, por ejemplo, es un ejemplo de turismo comunitario al lado de un área protegida nacional como es la Reserva Geobotánica del Purulagua, que ha sido sostenible, que surgió desde gente que antes utilizaba el bosque para hacer madera o hacer carbón, y ahora son un ejemplo de turismo comunitario. Ese tipo de alternativas desde el Estado ecuatoriano siempre se ha abandonado, no se la ha querido ver, y claro, y buscan la solución rápida, que además es una solución que va a desplazar comunidades, va a contaminar ríos, va a generar más violencia como la que estamos viviendo, porque ya sabemos que el tema minero, más que nada el tema minero de oro, está totalmente vinculado al tema del narcotráfico y de toda la guerra y las mafias en las que estamos metidos en este momento. Y es una riqueza, Andrés, que no se quede en el Ecuador. O sea, por favor, sabemos, hay muchos estudios que la plata del oro no se queda en el Ecuador, no se queda para los profesores, para el sistema de salud ecuatoriano, o que la plata que están generando las minas chinas en el sur se está quedando para la educación, para las carreteras. Es una falacia, es una mentira que se ha querido a fuerza de repetirla 1000 veces, se quiere posicionar, ¿sí? Pero a la final los que sostienen la economía del Ecuador son los pequeños campesinos, son los pequeños agricultores, los comerciantes, los que están día a día sosteniendo esto, ¿no? Entonces, se repite y se repite que después del petróleo, pues la minería sería la solución. Hasta ahora vemos que no lo es, ¿no? Ahí tenemos ejemplos cerquita, ¿no? En Perú pueden ir a ver cómo están las comunidades que han explotado durante años el oro, el cobre, cómo los niños en la Amazonía peruana tienen el 90% de la población infantil tiene mercurio en la sangre. Entonces, es bien relativo, y como se ha repetido en varios gobiernos, que el tema minero nos va a sacar del aprieto económico que estamos como país. Como te digo, siguen tratando de sostener eso sin querer ver las posibilidades y las alternativas, ¿no? En otra parte, claro, habrá que aterrizar porque todavía falta que vaya el debate en la asamblea, qué sé yo, pero ha trascendido ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, dice que se buscaría el tema de la inversión y financiamiento independiente en infraestructura turística en Sierra, Costa y Amazonía, abro comillas, especialmente en áreas con alta pobreza y baja oferta de servicios, impulsando el turismo comunitario e incluso atraer la inversión extranjera. Es decir que tal vez sí, ojalá algún acápite sí dé o fomente la posibilidad de esa economía local del turismo comunitario. Ojalá, insisto, esto es un mero principio de momento, ¿no? Sí, y ojalá también las comunidades que están en esas áreas que nosotros como occidentales las declaramos protegidas sean consultadas, ¿no?
Pero aquí lo importante es que no necesitamos privatizar la naturaleza, ¿sí? Sino más bien fortalecer la gobernanza pública comunitaria. Lo que acabas de decir es fortalecer la gobernanza comunitaria para que puedan desarrollar esas alternativas, ¿no? Con inversión, participación, transparencia, respeto por los derechos de la naturaleza. Eso debería plantear este proyecto de ley, que yo leyéndolo muy rápidamente no encuentro nada absolutamente sobre esto bueno, vamos a ver cómo trabajar con las comunidades en temas de gobernanza para que sean las comunidades que desarrollen. Y hay ejemplos muy exitosos, te decía Yunguilla, pero también en la Amazonía, los Cofanes, hay varios proyectos comunitarios en la Amazonía que vienen haciendo turismo en sus propios territorios de manera exitosa. Eso, hacia allá tenemos que apuntarle. Y no es solamente el turismo pensando en la visita del turista que va a ver, no sé, un pajarito por ahí, sino entender todo lo que conlleva, entender el tema de la investigación alrededor de alimentos no tradicionales, de medicinas, ¿no es cierto? Alrededor del tema de la medicina que puede ser rescatada desde los bosques, como los baños de bosque que ahora están de moda, las terapias forestales. Hay un montón posibilidades que se abren desde el turismo, pero tiene que ser un tema de fortalecimiento de las comunidades, y lo que está en juego es el patrimonio de los ecuatorianos. Claro. Yo no sé, como te decía al inicio, si poner un hotel un hotel 5 estrellas en la Cotacachi Cayapas va a hacer que los mineros ilegales y las concesiones mineras que rodean todo el INTA, todo el Toisán, Cascabel, vayan a ser controladas por una gran empresa hotelera tipo Marriott. Yo lo dudo mucho. Claro. Entonces ahí creo que es la reflexión que hay que hacer. Ahora, este tema despierta un tanto ciertas alarmas, porque hay quienes, tú te recordarás el caso de Olón, en donde el gobierno tenía intereses, entiendo, tenía terrenos, pero querían hacer una suerte de un proyecto inmobiliario, qué sé yo, ¿no? Pero se dijo, oye, esto es una reserva, hay un lugar que hay que proteger y qué sé yo, y eso evidentemente quedó allí, ¿no? Por la presión social, básicamente. Pero quizás esto podría dar paso a que efectivamente se considere un proyecto turístico, lo que el interés que tenía desde el inicio el gobierno en Olón, y dar luz verde. ¿Crees que podría ocurrir algo así? O sea, ahí, como te decía al inicio, es un tema de trabajar desde la gente que está ahí. A mí me causa muchas, como tú dices, despierta muchas alarmas. Igual como pueden plantearse un desarrollo turístico, el día de mañana capaz que se pueda plantear un proyecto minero en alguno de estos parques nacionales. Yeah. O un proyecto de, no sé, para recibir basura nuclear. Sí, porque le estás dando al gobierno, de hecho en algún momento creo que se lee por ahí, le estás dando el poder al Estado para que decida qué hacer con las áreas protegidas, ¿no? En pro de la economía. Entonces, de repente el día de mañana les da ganas de pasar una carretera, otra carretera por el corazón de la Cotacachi Cayapas o del Cayambe Coca, hacer una minería ahí, una mina grandota de cobre, y todo bien, en pro de la economía y de la sostenibilidad de las áreas protegidas. Entonces, sí despierta muchas alarmas, hay muchas cosas que se tienen que discutir antes, y creo que esa discusión además tiene que incluir a las comunidades que están al lado de los parques nacionales, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o que están siendo parte de estos subsistemas comunitarios, subsistemas privados, las reservas de biosfera. Creo que deben incluir a las comunidades ancestrales. O sea, claro. Pues, está muy facilita esta ley. Está diciendo solamente, vean, necesitamos plata, abrimos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas al mejor postor, dele, venga. Entonces, a mí pues saltan muchas suspicacias alrededor de este proyecto de ley, la verdad. Ok, esta es una primera lectura porque efectivamente todavía falta que haya más trabajo sobre los textos y a ver de qué manera podemos más adelante retomar el tema. Ahora que ya estamos terminando, Inti, esta conversación, quería preguntarte, ¿cómo está el Chocó? Después de tanto tiempo que estuve por allí, ¿sientes que algo ha mejorado? ¿Más o menos todo está igual o peor? ¿Cuál es la situación?
Gracias, Andrés, sí, y gracias también por estar siempre ahí dándole seguimiento. Efectivamente, se ganó la consulta, fue Sí, bueno. un resultado abollador el que tuvimos en el Distrito Metropolitano de Quito. Ujú. Pero sin embargo, continúa, ¿no? El tema de la minería, primero la minería ilegal, que no ha salido básicamente de la parroquia de Pacti de Gualea, está ahí. Siguen explotando en el río Chirape minerales, dragas, a 1 hora y media de Quito, ¿sí? Lo sabe el alcalde, lo sabe la prefecta Paola Pavón, lo sabe el alcalde Pavel Muñoz, ojalá lo sepan los concejales y los consejeros. Pero se sigue explotando en el río Chirape minería. Y por el otro lado, no sé si viste la declaración del viceministro de Minas esta semana en una revista que se llama Vía Minera, diciendo que van a retomar el proyecto Pacto, ¿no? El proyecto Pacto Junín, que es un proyecto de la empresa nacional minera, del ENAMI. Y lo que me da pena, Andrés, más allá de la minería, es cómo te pasas, y disculpen la palabra, te limpias con la decisión del pueblo, ¿no? Con la consulta popular, con Comprendo. este sistema que elige presidentes, dicho sea de paso, elegimos alcaldes, elegimos prefectos, asambleístas. El mismo sistema, la misma cancha fue la con la que tú sabes que jugamos. Recogimos firmas, votamos, y se están limpiando con los procesos democráticos del Ecuador, ¿sí? Todos los niveles de gobierno, empezando por el nacional, obviamente, cuando el ministro de Minas dice que va a retomar el proyecto de pacto, ¿sí? Y bueno, estaremos organizados, seguiremos luchando en la organización social, eso creo que también es el camino, la movilización comunitaria, para, más allá de la minería, hacer respetar la democracia, ¿sí? La Claro. democracia, la paz. Por eso le apostamos a este proceso. Bien, te agradezco mucho, Inti. Y efectivamente, la democracia se sustenta en la voluntad popular y si hay un pronunciamiento, pues es que es ineludible. Hay que respetar esa voluntad, porque de lo contrario estamos en un régimen que no sería precisamente democrático, ¿no? Cuando se hace lo que se da la gana, a pesar más allá de lo que se diga, es decir, no tiene sentido, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa, estaremos siempre en contacto, Inti. Te agradezco mucho, Inti Arcos, biólogo, experto en conservación y restauración de ecosistemas. Que tenga una buena tarde, Inti. Buenas tardes, Andrés. Gracias. Que pase bien. A ti, un gusto. 17:33, tiempo de pausa, amigos, ya venimos. Bien, si están nuestros invitados, por favor, que pasen para dar inicio, hacerle el antecedente y poder iniciar con esta temática que sin duda tiene una coyuntura muy especial en la Asamblea. Como comentábamos el día de ayer, el Ejecutivo ha enviado ya algunas propuestas, algunas ya son leyes, otras están en debate justamente. La ley en concreto orgánica de integridad pública, por ejemplo, es la que en este momento genera cierta polémica. Bueno, porque hay un elemento. Bueno, antes de eso, nuevamente presento a nuestros invitados. Se trata de Andrés Castillo, asambleísta por ADN de Gobierno, y Nicolás Salas, docente de Derecho Penal de la Universidad Católica del Ecuador. Gracias a los dos por participar aquí. Como decíamos, lo que me interesa es poder desmenuzar un tanto las inquietudes que hay en torno a la incorporación en esta norma de algo que, a juicio de algunas personas, no tiene nada que ver con el concepto como tal. Ley Orgánica de Integridad Pública, cuyos objetivos, se menciona, son erradicar la corrupción en el sistema de compras públicas, asegurar la eficiencia de servicios públicos y la evaluación del talento humano. Hasta ahí todo bien, tiene coherencia, pero de pronto nos hablan de que el texto abarca la propuesta de juzgar como adultos adolescentes infractores.
hasta sanciones por prevaricato a fiscales y abogados. Entonces ahí a ver, como quien dice, aguanta, ¿cómo es la cosa? Porque como que no me empata mucho una cosa con la otra, ¿no? Por eso quisiera una primera lectura de nuestros invitados para conocer cuáles son sus argumentos en términos generales y luego aterrizamos en algunos aspectos. Asambleísta Castillo, con usted empezamos. Bienvenido, buenas tardes. Hola tocayo, un saludo cariñoso para usted, para Nicolás y por supuesto para su audiencia. No, en primer momento de eso se trata el debate, de poder identificar cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo y cuáles son los que no tienen coincidencia entre la gente. Y está bien, eso es lo democrático. ¿Qué puedo decir yo desde el punto de vista jurídico? La unidad de la materia, que ha sido el tema fundamental de discusión, es una característica que tienen las leyes ordinarias y las que son tramitadas como económico urgente en el origen de las mismas. Lo que establece el artículo 136 de la Constitución de la República es que se debe exigir la unidad de la materia al momento de presentar el proyecto de ley. Cuando se presenta el proyecto de ley, tanto la Unidad de Técnica Legislativa como el CAL analizan que en efecto el proyecto de ley tenga unidad en cuanto al tema que se está tratando. Cuando ya pasa de ese filtro, se pueden incorporar todo tipo de observaciones que ayuden al perfeccionamiento del proyecto de ley. Y esto es importante entender, porque en el artículo 136 concluye diciendo, en caso de que el proyecto no tenga unidad de la materia, no se lo tramitará. Por lo tanto, el trámite ya inició, el trámite ya avanzó, ya se ha calificado la unidad de la materia y ahora estamos incorporando nuevos textos que permiten el perfeccionamiento del proyecto de ley, tal como lo hemos dicho en el debate ayer en las... Ok, doctor Salas, vamos con este punto que me parece súper importante, porque, comprendo perfectamente que se tiene que presentar para que el CAL apruebe la norma, pues que tenga la unidad de materia. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que entonces, poniendo en un caso extremo, yo presento lo que creo que va a dar vía libre y luego le agrego, pues viva la fiesta, básicamente lo que me interese poner. Y ahí veo cómo arreglo, no sé, porque decía el asambleísta Castillo que la idea es aportar con elementos para que perfeccionen la norma, pero este elemento no sé de qué manera perfecciona lo anteriormente que yo mencioné sobre los objetivos, no sé si me explico. Es decir, como que hay cierta ligereza para incorporar este elemento en una norma que aparentemente no encaja. No sé, esa es mi percepción. ¿Qué dice usted, doctor Salas? Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos ven y escuchan. Efectivamente, mi criterio es respecto al tema de la materia. Si bien Andrés hace un análisis relacionado con el trámite legislativo y que existía ya un análisis y aprobación previa realizado en el CAL que permitiría una incorporación de otros temas que no estén relacionados con la materia económica a posteriori, es un tema del cual conoce Andrés, obviamente, como legislador. El punto de discusión que se plantea aquí es cómo normas penales, ¿sí? Cómo normas penales, sobre todo una tan delicada como la posibilidad de juzgamiento de adolescentes como adultos, ¿sí? Están conectados con esta materia económica. Y esto abriría la ventana, como usted indica, Andrés, a que se vayan incorporando normas de todo tipo bajo la indicación de que como ya se admitió por parte del CAL, ahora sí yo puedo ir incorporando normas de distintos cuerpos legales. Si no estoy mal, y aquí me pueden corregir, creo que se intentan reformar al menos 10 u 11 normas a partir de esta ley de integridad. Y esto es algo que ya pasó con la ley denominada de solidaridad. Es decir, una ley que tenía una finalidad económica, ¿sí? Terminó reformando el Código Orgánico Integral Penal en temas de creación de tipos penales, en creación de un procedimiento para estos tipos penales que se han creado. Y claro, uno se pregunta como ciudadano, ¿qué tienen que ver estas normas procesales, sustantivas, con la materia económica inicial que fue analizada por la Asamblea? Ese es mi análisis inicial respecto a esto. Yo quiero entonces ahí agregar, asambleísta Castillo, o sea, ¿cuál es la urgencia económica de esta reforma? Me refiero a juzgar a los chicos como si fuesen adultos. ¿Cuál es la urgencia económica de eso?
Cuando hablamos de una ley de integridad pública, Andrés, estamos hablando de todo lo relacionado al sector público en cuanto a la ética de su manejo. Ahí es donde entra el tema del prevaricato, por ejemplo, porque no vamos a desconocer que los jueces forman parte de la función pública y gran parte de los problemas que existen en la administración de justicia radican principalmente en que hay jueces que interpretan la ley a su antojo al punto que terminan resolviendo de manera totalmente contraria a lo que la norma establece. En cuanto al tema de los menores de edad, este es un procedimiento que nosotros estamos implantando no en cuanto a subir o incrementar penas, no, que eso no nos confunda. Más bien lo que nosotros estamos poniendo dentro del proyecto de ley es que los jóvenes puedan ser juzgados por institución pública como es la función judicial en las mismas condiciones que un adulto. Aquí no estamos poniendo tipos penales nuevos, aquí no estamos incrementando penas de nadie. Simple y llanamente estamos haciendo una reforma en el sentido de que aquellos que tienen que ver a los procesos de menores infractores se los tramiten no con la ley de la niñez y de la adolescencia, sino con la ley del Código Orgánico Integral Penal. Ok, pero sigo con la misma inquietud. No estamos haciendo ninguna reforma. Nicolás habla como de 10. Ok, pero continúo con la misma inquietud, Andrés. Es decir, ¿cuál es la urgencia económica de lo que me has mencionado? Es decir, ¿de qué manera va a marcar una diferencia en la economía del país? Lo que estamos viviendo en el país, Tocayo, lo que estamos viviendo en el país ciertamente es de urgencia. El tratamiento de los procesos judiciales en cuanto a los jóvenes es un tema urgente. Además de eso, existe precedentes en cuanto a lo que ha pasado con las leyes de económico urgente, sino que, claro, este es un tanto más polémico, este genera mayor incomodidad, este puede generar mayor debate y puede generar más clientes para los abogados que están defendiendo lo contrario. Pero en el proyecto de ley anterior, en el que se aprobó el que se denominó el de solidaridad, por ejemplo, se trataban de varios temas y en el debate se incorporó, por ejemplo, una norma en la cual se abre una nueva forma de constitución de los equipos deportivos. ¿Qué decía esa norma? Que ahora los equipos deportivos se pueden constituir como sociedades anónimas deportivas para tener otro tipo y otro régimen jurídico. Y ahí nadie dijo absolutamente nada. Ahí nadie habló de unidad de materia. Ahí a nadie le molestó, a nadie le preocupó. Pero como este tema es sensible, tanto para las víctimas como para los grupos que ordinariamente han venido defendiendo estos temas, obviamente genera bulla y para eso está el debate. Claro, sí hay diferencia entre una cosa y otra, sin duda, Andrés. Pero bueno, doctor Salas, ¿usted encuentra en esta propuesta algún viso de posible inconstitucionalidad o algo que esté reñido con la normativa vigente en nuestro país? Es decir, que se apruebe una normativa en estas condiciones. Sí, Andrés, efectivamente yo identifico específicamente en el tema de los adolescentes, que ahora se nos dice que la idea es que pasen del Código de la Niñez y la Adolescencia a el régimen del Código Orgánico Integral Penal. Y claro, no es un paso así nomás. Es el cambio de un elemento fundamental dentro del derecho penal, que es cómo entendemos a la imputabilidad penal. En nuestro sistema, para ser muy sencillo, hay dos formas de que una persona sea inimputable. La primera por presunción del legislador, es decir, menos de 18 años, inimputable. Y la segunda por una enfermedad mental que afecte la capacidad de comprender o de determinarse de la persona. Pero esta determinación que viene desde lo jurídico penal se complementa con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, con la Constitución, y claro, aquí la discusión debe ser qué tan compatible es, en base a nuestros compromisos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico, que los menores de 18 años hasta los 14 años de edad pasen a ser juzgados con las normas del Código Orgánico Integral Penal. Esto quiere decir que se convierten en imputables. Esto quiere decir que pasan a tener otras condiciones, ¿sí? Y mi pregunta, digamos, es ¿cómo esto puede ayudar a esta crisis, a esta urgencia respecto a la inseguridad? Porque, a ver, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, y es que aquí hay un problema grave de inseguridad en nuestro país. Hay un problema de grupos delincuenciales organizados que se encuentran reclutando menores de edad. Sí, es un problema, y un problema social bastante grave.
Y de hecho, yo rescato una norma que se encuentra en la Ley de Solidaridad, una norma, si no estoy mal, es el artículo 18 de esta ley, puede ser que me esté equivocando en esta norma, que habla sobre la prevención de que los grupos delincuenciales organizados ingresen a estas organizaciones. Me parece un buen artículo, pero me parece también una declaración en la que dice que el reglamento va a indicar cómo se va a prevenir. Yo me planteo dos preguntas. ¿No te supone que esto ya debe ser parte de una política pública del Estado para evitar que los menores de edad ingresen de edad temprana a un grupo organizado criminal? Esto no quiere decir también que el Estado, en virtud de esta política dirigida a proteger a los adolescentes y a las víctimas, no debe establecer estos lineamientos de política criminal para decirnos de forma concreta, no tanto en un artículo, decirnos de forma concreta, estas son las medidas concretas, más allá de que nos vamos ahora a juzgar con un juez de garantías penales y no con un juez de la niñez y la adolescencia, vamos a destinar esta cantidad de millones a prevenir con estos programas, porque la política criminal también es eso y sobre todo es no necesariamente llenar más cárceles ahora de adolescentes, sino también establecer formas concretas de prevención para este problema que, como digo, es real, pero requiere una articulación distinta solamente a modificar normas. Ahora bien, usted ha hecho una referencia de la norma, digamos, local. Yo quisiera aportar algo, asambleísta Castillo, porque en principio Ecuador no podría aplicar una norma de esta naturaleza, porque resulta que Ecuador es signatario de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, Ecuador la firma en el 90, y en el artículo 40 de la Convención dice que los menores tienen derecho a un tratamiento que fomente su dignidad, evitando procesos penales propios de adultos. Y si alguien me dice, no, pero eso es algo internacional, resulta que la Constitución, nuestra Constitución, en el 417, dice que los tratados internacionales ratificados por Ecuador, especialmente los de derechos humanos, tienen un rango superior al de las leyes ordinarias y deben ser respetadas por todas las autoridades públicas. Es decir, que tenemos una norma internacional que nos impide y luego tenemos la Constitución que ratifica que una norma internacional prevalece sobre la ordinaria. Entonces, ¿qué hace la Asamblea debatiendo esto? Cuando se trata de enfrentar a la delincuencia, todo es insuficiente, Andrés. No es un tema de que con una ley ya se va a solucionar el problema de inseguridad que tenemos. ¿Por qué comienzo contestando de esta forma? Porque durante estos días, durante las últimas 3 semanas, en la Asamblea hemos estado debatiendo varios temas que tienen que ver con la inseguridad y siempre ha habido un argumento en contrario para echar abajo toda la iniciativa. Cuando se habla de las bases militares, dicen que no por un tema de soberanía. Cuando se habla de la ley de solidaridad nacional, se dice que no porque vuelve la tabla del consumo de drogas. Cuando se habla de la ley de inteligencia, se dice que no porque va a atentar contra la intimidad de las personas, de los periodistas y de los opositores políticos. Cuando se habla del tema de los niños, ahora el argumento son los tratados internacionales. La misma Corte Penal Internacional tiene ya varios documentos en torno a los cuales se determina que los menores que infringen la norma dentro de un sistema jurídico establecido podrían ser sancionados como nosotros los hemos estado planteando. Y aquí adicionalmente yo quiero decir algo más. Nosotros no estamos diciendo que se les va a juzgar con un tratamiento igual que a los de los adultos. Lo que se va a poner es la sanción igual que la de los adultos. Y ese cumplimiento de la pena no se lo realizará ni en La Roca, ni en la penitenciaría litoral, ni en la cárcel de la Tacunga, ni en la cárcel del Turi. Habrá un procedimiento especial que garantice su dignidad, sí, en donde estando cumpliendo la condena puedan capacitarse, puedan estudiar, obtener un bachillerato, conocer de un arte o un oficio para alcanzar la auténtica rehabilitación. Torpe sería de nuestra parte llevar a los niños, a los jóvenes y adolescentes a centros de detenciones donde están los adultos a perfeccionarse en el crimen. Por lo tanto, la dignidad de los niños y adolescentes está garantizada en la medida en que nosotros les vamos cerrando la puerta a los grupos de delincuencia organizada que ellos, sin ningún código por delante, los reclutan para que cometan delitos en su nombre, conociendo sobre la inimputabilidad que ellos tienen a la hora de procesarlo.
Doctor Salas, entonces, pregunto, ¿el fin justifica los medios? Es decir, yo coincido, la inseguridad en el país es gravísima y hay que combatirla y estamos supuestamente en una guerra, no sé si ganamos, perdemos, pero en algo estamos. El tema es, a propósito de ese argumento, ¿significa que tenemos que olvidar, soslayar o eliminar o no aceptar o no obedecer la norma vigente? Es decir, no sé si me explico. ¿Para qué está ahí la norma? Entonces, bueno, mañana saldrá otro elemento y también obviemos la normativa porque supuestamente hay un bien superior y por lo tanto, pues el fin justifica los medios. No sé, ¿es así? Gracias, Andrés. A mi criterio no. El fin no justifica los medios porque ese es el reto. Ese es el reto de la Asamblea Nacional. Es decir, que el ordenamiento jurídico, a más de intentar ser eficiente, además de intentar prevenir el cometimiento de infracciones, que es una finalidad que todos compartimos, ¿sí?, debe ser armónico con el ordenamiento jurídico local e internacional, porque si el fin justifica los medios, pues saltémonos la Constitución, las normas internacionales, ¿sí?, porque la finalidad es que recuperemos nuestra seguridad. Y ahí tenemos que preguntarnos a qué costo. Si el costo de recuperar la seguridad en el Ecuador es botar abajo el ordenamiento jurídico, la institucionalidad, la separación de poderes, a mi criterio esto no es para nada válido. El reto es hacerlo eficiente, pensar en las víctimas, sí, pensar en las víctimas, hacerlo coherente y compatible con nuestras obligaciones internacionales. Porque aquí no se trata de que a cada norma que sale, solidaridad, inteligencia o integridad, los ciudadanos simplemente estamos presentando quejas y más quejas, y en algunos casos hasta quienes presentamos observaciones específicas o puntuales a ciertos elementos que aparecen en estas normas, y se nos intenta ubicar ya del lado de los malos, o se nos intenta ubicar del lado ya de los correctos, porque este es como el peor insulto que se puede ubicar ahora, ¿no? Lo que estamos haciendo es poner justamente estos o identificar estos elementos que puede hacer que incluso la Corte Constitucional en su momento los observe, y todo el esfuerzo que tal vez hicieron los asambleístas en general el proyecto de ley se vaya abajo, porque tal vez esta norma, este artículo o el otro sean incompatibles con toda aquella institucionalidad que hemos venido construyendo. Ahora bien, asambleísta Castillo, su colega Raúl Chávez de la Revolución Ciudadana ha sugerido que este tema debería pasar al debate en comisiones especializadas de justicia o de la niñez y adolescencia, además con iniciativas de rehabilitación social. ¿Ustedes no comparten esa línea? Más allá de compartir o no, nosotros como asambleístas tenemos que ir identificando los precedentes. Cuando se habló en el Ecuador de la ley No Más Apagones, por ejemplo, se tramitó en la Comisión de Desarrollo Económico porque era una ley económica urgente en temas relacionados con la energía. Y no se pensaba, por ejemplo, que eso se lo debe a la Comisión de Recursos Renovables, no sé. Cuando se habló de la ley de turismo económica urgente, no se pensó pues que vaya a la Comisión de Participación Ciudadana, que podría ser un punto en donde se la tramite. Cuando se habló de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, no se pensó que vaya a la de régimen económico y tributario, sino que fue a la de desarrollo económico, porque se entiende que las leyes económicas urgentes se las tramitan en ese escenario. Así se las conoce, así funciona. Pero quiero yo aquí hacer una digresión. Yo saludo la posición de Nicolás, de Pablo Encalada, de quienes están presentando observaciones en torno al tema, y yo no podría decir absolutamente nada descomedido en contra de ellos ni tildarles de nada. Lo único que sí puedo decir es que toda norma o todo proceso que viene desde el Estado tiene la posibilidad de la recurrencia y de someterle a mecanismos de solución de heterocomposición, es decir, a través de un juez que lo resuelva. Y no es ni Nicolás, ni Andrés López, ni Andrés Castillo, ni Pablo Encalada, ni ninguno de nosotros quien tiene la verdad absoluta. Si es que se presenta una acción de inconstitucionalidad en contra de la norma que se está planteando, pues será la Corte Constitucional la que dirima y determine si es que es inconstitucional o no. Acá esta es una conversación para ir nutriendo el debate, y es sano y es bueno. Esto no busca tener ningún tipo de imposición de nadie sobre nadie. Lo importante es entender que todos tenemos espacio a discutir
Todos tenemos argumentos y el argumento principalmente es que el interés superior de la sociedad es recuperar paz, es recuperar la tranquilidad, es hablar en favor de las familias de quienes han sido asesinados, de quienes han sido violadas, de quienes han sido vacunados. Y esa es mi posición en cuanto a lo político y a lo jurídico. Lo demás es susceptible de una discusión ya en otros sectores, en otros ambientes, en otros estadios, y eso le corresponderá a quien tenga que dirimir la voz cantante en todo el tema. Por lo tanto, yo felicito que estas cosas sucedan, más allá de tildar de A o B cosa a nadie. Claro, pero de todas maneras lo que se esperaría, asambleísta, es que hubiese un trabajo mucho más concienzudo. Fíjese usted lo que ha sucedido con esta ley que han descubierto que ha tenido un error y ahora, después de haberla aprobado, publicado en el registro oficial, resulta que van a incluir una reforma penal adicional en el proyecto de ley de integridad, justamente de integridad pública, para solventar ese problema. Es decir, es increíble, ¿no?, que no haya la minuciosidad o el conocimiento, de forma que la labor del asambleísta es ese, pues, ¿no?, trabajar con la creación de norma, y en ese sentido, pues ahí hay cierta preocupación, ¿no? Entonces, ¿en qué parte, tocayo? Perdónenme, simplemente para conocer, ¿en cuál norma, a cuál hace referencia? A ver, aquí está, dice, en la ley de solidaridad, a propósito de haber incluido un texto donde se dice del indulto diferido, y resulta que el presidente Noboa habló de indulto anticipado, y eso habla de una contradicción en la norma y por lo tanto no se puede ejecutar, no es posible aquello. De acuerdo, ahí pudo haber existido algún error, pero lo que se está subsanando en esta nueva ley, Andrés, es que estamos incorporando una nueva forma de extinción de la pena. Porque acuérdese usted que la extinción de la pena tiene un montón de características y no contemplaba la ley la extinción de la pena a partir del indulto anticipado. Y eso es lo que se incorpora ahora, más allá de la corrección de la semántica de lo uno versus lo otro, simplemente para aclarar. Pero es que la semántica marca diferencia, es decir, hay contraposición, de manera que sí es un detalle importante. De acuerdo, totalmente. Sí. O que en alguna otra ocasión tuvimos aquí a otra representante de ADN hablando sobre la ley de inteligencia, era, ¿no? Efectivamente. Cuando se le preguntó también, bueno, ¿en dónde se aplica esta ley? Pues bueno, tampoco tenían información. Es decir, como que hay que trabajar más, a pesar de que efectivamente era una ley que se venía de hace más de un año ahí. Y entonces uno dice, pero ¿y el trabajo intelectual en dónde está? Eso es una preocupación que he leído y he escuchado mucho en ese sentido, asambleísta. Le preguntaban eso a una de mis compañeras, justamente Pablo Encalada. Y hay que entender que el derecho es una ciencia social, no es una ciencia exacta. 5 por 8 es 40 aquí, en la China, en el Japón, en donde usted quiera. Pero cuando hablamos de la resolución de conflictos sociales o de normativa, implica principalmente la situación que está viviendo cada país. No es lo mismo vivir aquí que vivir en Colombia, que vivir en Irán o que vivir en los Estados Unidos. Entonces, esta lógica de examinar en qué otros países funciona o en qué otros países sirve, bueno, habrá habido uno que innovó, debe haber habido uno que puso en las instituciones, y gran parte de la institucionalidad jurídica del país, parte del derecho romano, okay. Y cada uno de los países determina de qué forma lo aplica de mejor manera para su realidad. Ok, no nos desviemos, efectivamente retomemos el tema entonces, doctor Salas. Me gustaría que nos explicara qué consecuencias se podrían presentar si la Asamblea finalmente ignora estos elementos que he mencionado, y hay muchos otros que algunos especialistas han determinado sobre la inconveniencia, por decirlo menos, de aprobar una norma cuando hay otras que están por superior y por lo tanto podrían tener problemas. Pero ¿qué podría suceder? ¿Qué consecuencia podría haber? Aquí pueden existir varias consecuencias. Primero, respecto a la eficacia de la norma, y esa es una de las que me preocupa más, porque, a ver, algo que encontramos detrás del discurso de la ley de solidaridad, la de inteligencia y la de integridad, realmente es la modificación de normas penales, y la idea es enviar un mensaje, ¿no es cierto? El de amigos versus enemigos, el de generar el de ciudadanos versus los malos, los malvados, todo lo bueno para los ciudadanos, todo lo malo, las peores condiciones para los enemigos. Pero entre este discurso que polariza, ¿no es cierto? Dirían, bueno, pero el que nada debe, nada teme, y en base a esto,
se modifican algunas normas penales, ¿sí? Algunas modificaciones al sistema penal se le hacen en contra de los mismos principios del Código Orgánico Integral Penal, de la Constitución. Solamente les pongo un ejemplo, ¿sí? Este nuevo tipo penal de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada, ¿sí? Esto, por ejemplo, así de forma muy sencilla, vulnera el segundo inciso del artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal. Ninguna persona puede ser sancionada por lo que es, por peligrosa, por pertenecer a un grupo social. Entonces, claro, este tipo penal puede ser observado por la Corte Constitucional y decirse, pero a ver, este tipo penal va en contra de las normas penales, constitucionales, convenios internacionales, y puede existir ahí un control de constitucionalidad respecto a normas, tipos penales, a procedimientos penales, la puesta en marcha, por ejemplo, de un sistema especial para los delitos contra el derecho internacional humanitario. Recién pasamos la experiencia de la creación de estas nuevas judicaturas para el crimen organizado, ¿sí? Estamos entrando en esta experiencia, y por ejemplo, no hay temas claros, ¿sí? Como ahora estos nuevos delitos o estos nuevos delitos incorporados en el capítulo de los delitos contra el derecho internacional humanitario. ¿Quiénes los van a juzgar? ¿Los mismos jueces contra el crimen organizado o van a existir otros jueces para este régimen especial en el que opera el derecho internacional humanitario? Son temas que no sé si se los haya abordado con la absoluta profundidad y responsabilidad, porque esto ya no solamente requiere de la responsabilidad de la Asamblea de generar normas armónicas, compatibles con todo el ordenamiento jurídico, sino que requiere también, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se van a crear estas judicaturas? ¿Se van a contar con los mismos, con otros jueces? El tema de los recursos. Vamos a tener recursos para generar todo un aparataje nuevo para este tipo de delitos. Y es esto como un ejemplo de un montón de consecuencias que pueden tener, no solo en que la norma esté vigente o la eliminen, sino realmente en la práctica y en la eficiencia del sistema penal, que hacia allá vamos. Es decir, quienes realizamos este tipo de críticas, de observaciones, realmente no queremos que la norma se caiga totalmente, ¿no es cierto?, para decir, mire, se han equivocado y nosotros hemos tenido la razón. No, esa no es la idea, porque todos estamos en lo mismo. Le pongo dos ejemplos de cosas que se podrían hacer sin modificar la ley, ¿sí?, para mejorar el sistema. En casos que se han visto recién en el secuestro de una ciudadana extranjera. Por ejemplo, ¿qué tal si existe una mejor capacitación a los policías para que realicen partes policiales que sean insumos adecuados para que el fiscal pueda presentar una buena imputación? ¿Qué tal si los fiscales se preparan mejor en imputación? Es decir, que puedan explicar los hechos con los cuales van a presentar o formulan cargos con los cuales se van a ir a juicio y por los cuales quieren que condenen a una persona. Muchas veces, o en muchos casos del día a día, pues para quienes estamos en el litigio, algunos fiscales van a una audiencia y no saben el qué, quién, cómo, dónde, cuándo cometió el delito. ¿Será que el juez puede ordenar una prisión preventiva? Sí, entonces, son dos temas que no requieren modificación legal ni aumento de pena, pero podrían hacer o cambiar sustancialmente la eficacia del sistema. Estamos en la parte final, asambleísta Castillo, y estaba revisando una nota que acaba de publicar Primicias, el portal, en donde se habla que ya se presentó una demanda en la Corte Constitucional a propósito de la Ley de Solidaridad, y dice que hay por lo menos 7 razones por las cuales no debería aprobarse. Por ejemplo, que la ley tendría artículos que pretenden estar por sobre la Constitución, que cuestiona la unidad de materia al haberse incluido una ley urgente en materia económica con reformas de tipo penal, lo que decía hace un momento el doctor Salas. No respetaría el orden jerárquico constitucional de aplicar la norma. Y en fin, por ejemplo, que no recuerda que el concepto de conflicto armado interno aplicado en la normativa para justificarlo no ha sido avalado y más bien ha sido descartado en sentencias de la propia Corte. Es decir, a ratos parece que el Ejecutivo lanza cualquier cosa a ver qué pasa y empieza el enfrentamiento, entre comillas, ideológico o de ideas con la Corte Constitucional, que le llama la atención. Por favor, Ejecutivo, haga bien la norma, presente bien. No se trata que nosotros tengamos que estar corrigiendo y puliendo lo que ustedes hacen. No sé si me explico. Es decir, ahí se esperaría mayor trabajo de las propuestas que hacen en el bloque de ADN o del gobierno mismo. Pero bueno, hay 4 más donde se habla efectivamente de que se le da atribuciones excepcionales al presidente de la República por el tema del espionaje, ¿no? Que ya yo comprendo que no va por ahí la línea de ADN, pero hay indicios muy claros de que eso podría ocurrir, porque se le da pues total libertad a una persona que todavía no sabremos a quién va a nombrar el presidente, pero es, insisto,
se trata de una actitud de no trabajar, parecería, con mucha más conciencia sobre estos temas, asambleísta. No es tan ligero el análisis, Andrés. Más bien entender que, y con el Nico, que éramos compañeros de la universidad, él estará de acuerdo conmigo, al menos en esto que voy a decir. Cuando hablamos de la resolución de problemas a través de mecanismos de heterocomposición, aquí hay dos puntos, Andrés: la acción y la contradicción. Y finalmente es el juez quien dirime. Se han presentado acciones, muy bien, con sus argumentos. Nosotros presentaremos la contradicción desde la Asamblea Nacional, se trabará la litis y se definirá, porque lo demás son posiciones legítimas que puede tener cada uno de los ciudadanos, los que presentan las acciones, los periodistas, etcétera. No nos corresponde a ninguno de nosotros determinar eso. Y yo más bien soy profundamente respetuoso de la división de funciones. Esa división de funciones nos exige que entendamos que cada uno cumple su misión. Nicolás habla sobre los partes policiales. ¿Qué tiene que ver la Asamblea en los partes policiales? Nicolás habla sobre los cursos de argumentación de los fiscales. ¿Qué tiene que ver la Asamblea en los cursos de argumentación de los fiscales? Nosotros, como en el 40, levantamos nuestro SAF, establecemos las normas, cumplimos la función legislativa del Estado. Si es que hay inconformidades, pues nos vamos a la Corte Constitucional y la Corte determinará. Lo otro, cada una de las funciones tiene que cumplir lo suyo. Finalmente, concluimos con usted con unos 30 segundos, doctor, el tiempo se me fue. Bueno, en definitiva, nos dice cada uno tiene una posición, una perspectiva, lo que sea, pero hay hechos específicos, ¿no? Lo hemos mencionado aquí, el tema de convenciones, el articulado de la Constitución, son hechos fácticos que están allí. Entonces, o se los atiende o no se los atiende, no sé. Doctor Salas, no sé si me escuchó. Sí, muchas gracias. Bueno, básicamente, de forma muy breve, la propuesta es: ¿por qué esperar que este tema llegue a la Corte Constitucional? Porque claro, llega a la Corte Constitucional y efectivamente son los jueces constitucionales quienes van a decir esto está bien o está mal, se vulneró el procedimiento, esto vulnera tal principio. La propuesta aquí es: ¿por qué la obligación del legislador, que obviamente no es estar en lo que hace el parte policial, tampoco es en ver que los fiscales hagan un buen trabajo? Obviamente, esto no es responsabilidad de la Asamblea Nacional. Lo que sí es responsabilidad de la Asamblea Nacional está en la Constitución, pero solamente saca un elemento: el tema de la seguridad jurídica, es decir, la previsibilidad de la aplicación de las normas. Esto es importante y esto sí es obligación de la Asamblea Nacional. No esperemos que Corte, ¿no es cierto?, una norma que tal vez no tuvo el tiempo suficiente de discusión en la Asamblea, tal vez que por el procedimiento apresurado, estos 30 días para que pueda ser aprobada, se pueda deslizar uno u otro error, no solo de forma, sino también de fondo, ¿sí? Y la idea adicional es que a cada función del Estado se le debe exigir lo que le corresponde dentro de funciones. A los policías que están dirigidos por la función ejecutiva, exigirles que hagan de manera adecuada su trabajo. A los fiscales, a los jueces, también se les debe exigir, y deben existir las instancias adecuadas para que puedan coordinar y promover un cumplimiento eficiente para evitar estos niveles de impunidad y para devolverle de alguna manera la seguridad a los ecuatorianos. Muchísimas gracias por haber participado. Siempre importante tener a las partes un poco para contrastar las ideas, y así quienes nos escuchan se enriquecen con los argumentos de lado y lado, y creo que cada uno finalmente saca su propio criterio, y por eso valoro siempre que la apertura para poder conversar de esta forma, aunque haya por ahí diferencias de criterios, que esa es la democracia. Enhorabuena que así sea, ¿no? Un solo pensamiento es lo peor que podemos vivir, ¿no? Y ya creo que lo hemos experimentado y con el correísmo clarísimamente, así que no tengo que agregar nada. Gracias a Andrés Castillo, asambleísta de ADN, y a Nicolás Salas, docente de Derecho Penal de la Universidad Católica del Ecuador. Que tengan una buena tarde, noche. Un saludo, tocayo. Un abrazo, Nico. Gracias. Un saludo a la audiencia. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos, amigas, amigos. Nos vamos hacia un tema internacional que me parece de particular importancia, de trascendental importancia por lo que podría suceder. El día de hoy es el día 6 del conflicto entre Israel e Irán, y de por medio Estados Unidos, que nos tiene a la expectativa si
ingresa de manera ofensiva en este episodio. Y es que el 13 de junio pasado, Israel lanzó la Operación León Ascendente, atacando instalaciones nucleares y militares iraníes. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, justificó a propósito de diciendo Israel que había amenazas de programas nucleares iraníes y por lo tanto actuó en consecuencia. Hemos invitado a Jorge Ortiz, mi colega periodista, pero además, decía yo, con una vocación de analista internacional muy profunda y muy destacada a propósito del bagaje que tiene en términos del análisis de los conflictos. Así que espero de ti, Jorge, como siempre, mucha didáctica, porque es un tema complicado en términos de la historia que implica el origen de este conflicto. No nos vamos a meter en eso porque no terminaríamos nunca, ¿no? Sino tratar de analizar si es que, por ejemplo, el motivo por el cual hay este ataque, ¿tú crees que tenía sentido? Porque se puede decir, bueno, es que yo pensé que tal cosa, ya hemos vivido eso en la historia, ¿no? Yo pensé que habían bombas en tal parte y finalmente no encontraron. En definitiva, ¿cómo analizas el momento actual? Bienvenido. Gracias, Andrés, por la invitación. A ver, como tú dijiste, es un conflicto demasiado complejo, ¿no? Nació probablemente con el nacimiento del Estado de Israel en 1948, pero Israel ha sido muy constante en anticipar que no permitirá de ninguna manera y recurrirá a lo que sea necesario para impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear. Hay un antecedente. Cuando el mundo empezó a ver la proliferación de armas atómicas, intentó emprender un proceso de desnuclearización o por lo menos de limitación del crecimiento de los arsenales atómicos. Pero mediante negociaciones se fracasó al menos en dos casos muy llamativos: Pakistán y Corea del Norte. Países que contra viento y marea lograron tener un arsenal nuclear. Con este antecedente se pensó negociar con Irán. Los sectores radicales de Israel dijeron: negociar con Irán es inútil. Pasará lo mismo que con Pakistán y Corea del Norte, terminarán teniendo armas nucleares, y esas armas nucleares, según la versión iraní, están destinadas a algún día atacar a Israel y borrarlo de la faz de la tierra. Por lo tanto, ese ataque estaba previsto, tenía que ocurrir, según la visión israelí, tarde o temprano. Encontraron el momento cuando la Junta de Gobernadores de la Comisión Internacional de Energía Atómica anunció el jueves de la semana pasada que había inconsistencias en los informes de Irán sobre su programa nuclear, que parecería haber excedido su objetivo, que era la generación de energía eléctrica. Esto fue el jueves, el viernes empezó el ataque. Comprendo. Es decir, porque podría resultar muy simple. A ver, si Irán dice que tiene efectivamente instalaciones nucleares, pero que no son con fines bélicos, demostrarlo. Y ahí parecería que quedaría todo zanjado. Pero como que no es tan simple, ¿no? Claro, no es tan simple porque a su vez Israel tendría que probar que en efecto hay un peligro inminente de que Irán se dote de bombas atómicas, lo cual pues no parece muy certero. Quienes aparentemente de manera imparcial analizan el programa nuclear iraní, dicen que faltan al menos 3 años para que Irán llegue a tener armas atómicas, aunque parece evidente que el propósito final de ese programa no es la generación eléctrica, sino la creación de un arsenal nuclear. Por lo tanto, pues Israel desde hace largo tiempo ha sentido que tarde o temprano tendría que atacar a Irán. Con un agregado más. Y es que en estas semanas Israel está en pie de guerra, está movilizada, toda su economía está dirigida al esfuerzo bélico que empezó en octubre del año antepasado, tras el ataque del movimiento islámico Hamas, en el que murieron 1.200 o algo por el estilo israelíes. Entonces, estando movilizado Israel, probablemente el primer ministro Benjamín Netanyahu, que además, manteniendo el esfuerzo bélico, logra eludir sus responsabilidades políticas y sus problemas judiciales por corrupción, pues como que sintió que este es el momento, que si tarde o temprano tenemos que atacar Irán, hagámoslo ahora cuando nosotros estamos listos y ellos no. Comprendo. Ahora, en este conflicto surge un personaje, no sé cómo calificarlo, pero bueno, Trump, digamos, ya directamente, porque es un personaje
impredecible, ¿no? En este contexto, cuando habló sobre este particular, dijo, le preguntaron si iba a intervenir, él dijo, puede que lo haga, puede que no lo haga, quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer. Es decir, es una cosa que mantiene en ascuas al mundo, porque si interviene bélicamente en este conflicto, pues caramba, las reacciones de China, Rusia, también no se van a dejar de esperar, ¿no? Bueno, creo que a una pregunta si va a intervenir los Estados Unidos, la respuesta única posible era esa. No sé si lo voy a hacer, pero creo que leyendo entre líneas, la respuesta de Trump también está clara, van a intervenir. Lo que no creo es que intervengan utilizando tropas en la tierra, o sea, no van a utilizar su ejército, sino que probablemente doten a Israel de estos misiles de penetración profunda, estos que llaman antibúnkers, con los cuales el ejército israelí o directamente el ejército norteamericano podría penetrar profundamente en las bases de enriquecimiento de uranio que tiene Irán y destruir el programa nuclear iraní. Entonces yo creo que la respuesta de Trump, estando absolutamente de acuerdo contigo que es un hombre impredecible, turbulento, errático, sin una estructura mental consistente, no es un hombre de Estado, creo yo que esa respuesta de alguna manera implica una afirmación. Vamos a intervenir, pero lo vamos a hacer simplemente o atacando nosotros o, mejor todavía, dándole a Israel los misiles que necesita para destruir en su núcleo las centrales nucleares iraníes. ¿Qué alcance tiene todo esto? Porque ya ha habido reacciones concretas. Por ejemplo, parece que el mundo se está dividiendo, tomando posiciones. China critica a Estados Unidos y se pone de la línea de Irán. Rusia incluso dice, abro comillas, advertimos a Washington contra este tipo de acciones. La posibilidad de que Estados Unidos ataque o intervenga activamente a favor de Israel, ¿no? Dice, advertimos a Washington contra este tipo de acciones e incluso especular sobre ello. Esto desestabilizaría radicalmente toda situación. El G7, bueno, también posición a favor de Israel. Es decir, empieza a ubicarse y la geopolítica se complica, presumo. Sí, es obvio que todas las grandes potencias tienen que alinearse en una situación tan extrema como esta, pero mi impresión, que probablemente esté equivocado, pero mi impresión es que este conflicto no tiene posibilidades de extenderse. O sea, yo creo que los seres humanos, y con razón, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, estamos siempre a la expectativa de cuándo empezará la tercera, temerosos de cuándo estallará la tercera. Y en cada conflicto más o menos significativo vemos posiblemente el germen de la Tercera Guerra Mundial. Yo en este caso no veo el germen de una Tercera Guerra Mundial. Creo que la superioridad tecnológica de Israel sobre Irán es tan abrumadora, y con el apoyo de los Estados Unidos más todavía, que el conflicto se resolverá en unos pocos días, semanas, creo que no más de semanas, con una destrucción del programa iraní, el programa nuclear iraní, y eventualmente un cambio de gobierno en Irán. Pero no veo que Rusia, no veo que China, no veo que ninguna otra potencia intermedia quiera participar. Irán ya tiene desde hace varios años lo que se llama el eje de la resistencia, y a través de ese eje de la resistencia, donde estaba Siria antes del final de la guerra civil, donde están los hutíes del Yemen, donde está Hezbollah y donde está Hamas, a través del eje de la resistencia, esta guerra contra Israel ya estalló hace varios años. Ha sido una guerra de baja intensidad, pero ha sido una guerra. Han estado constantemente en enfrentamientos. Hoy se pasa a una fase más abierta, pero te insisto, creo que es una fase abierta que concluirá, dada la superioridad tecnológica y también económica y también de mística israelí, terminará con una victoria israelí contundente y probablemente un deterioro muy grave de la situación iraní. El problema, me parece que también tiene un componente, bueno, no me parece, creo que es lógico, un componente religioso. Y cuando la religión está de por medio, hay mucho fanatismo, es una convicción tan fuerte que incluso la vida pasa a segundo plano. Entonces ya Irán ha dicho que no pretende negociar con Israel. Y lo propio ha dicho Israel, es más, Israel ha dicho que no hay ninguna negociación en marcha con Irán y que la operación militar contra territorio iraní continuará hasta que Israel alcance sus objetivos. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los objetivos? Es decir, ha matado ya
mucho más de lo que recibieron. Es decir, parecería que busca acaso, esa es la cuestión de muchas personas, el cuestionamiento, querrá un genocidio, querrá eliminar de la faz de la tierra a estas personas por el fanatismo religioso, no sé. A ver, yo en este caso entiendo que como telón de fondo hay una contradicción religiosa, pero creo que en este momento es un caso más bien geopolítico, un tema estratégico, ¿no? Israel ha luchado desde 1948 por su supervivencia. Israel creo que tiene perfectamente clara que si pierde una guerra las habrá perdido todas. Es decir, ha tenido hasta ahora 5 guerras con el mundo árabe. No ha tenido ninguna con el mundo persa, es decir, no ha tenido ninguna con Irán, esta es la primera, pero tiene claro que si pierde una guerra con cualquier enemigo que sea, el Estado de Israel desaparecería y el pueblo judío volvería a la diáspora, a ese repartirse con el mundo, como ocurrió en el año 70 de la era cristiana, cuando el Imperio Romano ocupó Jerusalén, desalojó a los judíos y les condenó a vivir por los caminos. Esa diáspora duró 19 siglos. Israel se reagrupó, el pueblo judío se reagrupó en el Estado de Israel en 1948. Y desde entonces, pues tiene lo que se llama en sociología el síndrome de Masada, el síndrome de un pueblo acosado que tiene que luchar día tras día por su supervivencia. Yo creo que frente a Irán, frente a un país que está desarrollando un programa nuclear, Israel tiene el legítimo derecho a sospechar que ese programa nuclear iraní está dirigido contra ellos. Es obvio que en Gaza el señor Benjamín Netanyahu está cometiendo una matanza absolutamente masiva e indiscriminada. En el caso de Irán, pues hay otros componentes. Hay este componente del sentido de supervivencia del pueblo del Estado de Israel, que siente que tiene que desarmar a Irán, impedir que llegue a tener armas atómicas y que para eso tiene que atacarlo cuando ese programa todavía no ha llegado a convertirse en bombas. Creo que por eso es el ataque de hoy. Creo que Israel no se detendrá hasta que tenga la certeza o algo muy parecido a la certeza de que el programa militar iraní, el programa atómico iraní está desmantelado. Una crítica que se hace hacia la política ofensiva de de Israel tiene que ver con las víctimas colaterales, la cantidad de personas civiles que no tienen nada que ver con el conflicto, pero no importa para Israel, es decir, ahí hay un dilema moral también, ¿cuál es el principio superior que rige este conflicto, Jorge? Claro, en el caso, evidentemente en el caso del pueblo palestino, pues está claro que lo que está haciendo el señor Netanyahu, yo digo el señor Netanyahu y digo el gobierno de Israel, no digo Israel, ni digo el pueblo judío, porque creo que que el señor Netanyahu no representa el alma judía, ni siquiera el alma del Estado de Israel. Creo que es de él con sus aliados y sus obsesiones. Creo que el señor Netanyahu es evidente que en el caso del pueblo palestino está cometiendo atrocidades. No cabe duda que el movimiento islámico radical Hamas pues, empezó esto Sin duda. y que es un movimiento que debe ser extirpado, que De debe ser acuerdo. erradicado. Pero obviamente la respuesta de matar 50 por uno y la cifra sigue subiendo es un despropósito absoluto, es una cosa terrible que tiene al mundo espantado. El caso de Irán no lo pondría en la misma línea, porque creo yo que muchos países del mundo, aunque no lo digan, sienten que Israel hoy está haciendo el trabajo sucio, que es impedir que Irán llegue a tener armas atómicas. Hay que partir del hecho de que Irán en 1979 hizo la Revolución Islámica y desde entonces pues tiene un régimen absolutamente medieval, un régimen sumido en las tinieblas, en el que se aplican las normas más antiguas, más medievales Brutales. del Islam, en el que, por ejemplo, las mujeres no tienen ningún derecho a nada. Y entonces hay mucha gente que dice que ese régimen, el régimen revolucionario iraní de los clérigos chiitas, con armas atómicas, es un peligro no solo para Israel, sino para el mundo entero. Y entonces mucha gente, muchos gobiernos deben estar pensando, no diciendo, que Israel está haciendo por todos el trabajo sucio. E Israel, creo yo, que se siente respaldado, aunque no haya expresiones específicas, elocuentes de apoyo, siente que gran parte de por lo menos de los países industriales,
le dan la razón en este ataque. Y obviamente siente que los Estados Unidos, el momento que Israel lo requiera para darle el puntillazo final al programa nuclear iraní, los Estados Unidos del señor Trump intervendrán. Ahora, no es posible que la comunidad internacional presione de forma tal que pueda hacer una suerte de monitoreo permanente en función de la utilización de estas plataformas o instalaciones nucleares. Porque, a ver, el futuro también podría ser que vaya por ahí, siempre y cuando se utilice bien ese recurso, esa instalación nuclear. Pero, digo, ¿es posible aquello o es un poco utópico? Pues dadas las características del gobierno iraní y también de la intolerancia por parte Claro. del gobierno israelí, parece poco probable. Mm, En el año 2015, cuando en los Estados Unidos gobernaba el presidente Barack Obama, se llegó a un acuerdo, al Acuerdo de Viena. Ese acuerdo establecía exactamente eso, que los inspectores de la Comisión Internacional de Energía Atómica tendrían libre y constante acceso a las instalaciones nucleares iraníes para verificar que el enriquecimiento de uranio y de plutonio se hiciera dentro de los márgenes que garanticen que no se avanzaba hacia una bomba atómica. Los expertos dicen que se requiere una pureza en el enriquecimiento de uranio del 90% para llegar a tener armas nucleares. Irán, pues aparentemente, según la Comisión Internacional de Energía Atómica, ha llegado en ciertos momentos a enriquecer uranio hasta el 60%. Es decir, aún está por debajo de mm, la pureza que se necesita para construir armas comprendo. atómicas. Por cierto, está por encima de lo que se necesita el enriquecimiento de uranio para tener un programa de generación eléctrica. Entonces, incluso el presidente Obama utilizó una frase que fue muy famosa en esos tiempos. Dijo, no hay que confiar, hay que verificar. Y de eso se trataba, de verificar para que el programa nuclear iraní tuviera en efecto Claro. exclusivamente propósitos pacíficos. El señor Trump, errático como es, turbulento como es, inestable como es, Torpe también. guerrerista como es, en el año 18 denunció unilateralmente el Acuerdo de Viena y le reimplantó, le reimpuso a Irán sanciones económicas. Ahora cuando llegó al poder otra vez en enero de este año, habló de volver a negociar con Irán y buscar un acuerdo para garantizar que ese programa sea exclusivamente pacífico. Para este domingo, el domingo anterior, estaba previsto la reanudación de las negociaciones en Omán. Israel se adelantó 48 horas. Seguramente ese fue un cálculo del señor Netanyahu que dijo, si permitimos si demoramos 48 horas del ataque, se reanudan las negociaciones en Irán y entonces las posibilidades de aplicar nuestra receta que es destruir las plantas nucleares iraníes va a ser inaplicable y por lo tanto se apuró. El gobierno de los Estados Unidos pues un poco ha tenido que trabajar con hechos consumados y creo yo que tarde o temprano, y probablemente más temprano que tarde, los Estados Unidos del señor Trump participarán en la guerra, por lo menos con su poder de fuego aéreo. Tan errático, y con esto concluimos, Jorge, que también en las últimas declaraciones de Trump dice que su paciencia con Irán ya se ha agotado, aunque también afirmó en el mismo momento que no es demasiado tarde para negociar. Es decir, por un lado habla de que ya está agotado y por otro lado que no es demasiado tarde. O sea, de verdad es una cosa que complica el análisis, pero enhorabuena. Con tu experiencia y conocimiento me tranquilizo un tanto porque de verdad he escuchado, o mejor dicho, he leído opiniones de presidentes, de la de Italia, por ejemplo, de Francia, en el sentido de que particularmente es preocupante la coyuntura y por eso pensé que el tema podría desbordar fácilmente. Tú dices que no Hay un tanto. riesgo de desbordamiento, Mm, evidentemente un conflicto de esta naturaleza, pues un pequeño error de cálculo mm, puede causar una catástrofe. Y obviamente cuando yo digo que no veo probable que este conflicto se extienda y que se convierta en algo parecido a la Tercera Guerra Mundial, digo que es poco probable, pero no digo que es imposible. de acuerdo. Puede ocurrir. Creo yo que las posibilidades son bajas, que es un conflicto localizado y con objetivos delimitados y con plazos predecibles. Mm, mm, Claro, todo conflicto tiene su riesgo de inflamación y de expansión,
Pero en este caso creo yo que pues están muy claros los objetivos, los propósitos, los fines de esta guerra y creo que la superioridad tecnológica de Israel más el apoyo de los Estados Unidos harán que el conflicto termine rápido con una victoria israelí y posiblemente el desmantelamiento total del programa nuclear iraní. Muchas gracias, Jorge Ortiz, con nosotros, dándonos una cátedra, una información muy puntual a propósito de este conflicto. Insisto, creo que me aclara mucho de estos episodios que efectivamente pueden desbordar, como nos ha dicho Jorge. Bueno, no te pierdas, pues, Jorge, cualquier rato para encontrarnos, conversar, como hace algún tiempo. Con el mayor gusto, Andrés, estoy a tu disposición. Tú eres el ocupado, el periodista en activo. Qué va, qué va. Bueno, ya coordinaremos entonces. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, Andrés. Hasta luego. Igualmente, ahí tienen ustedes entonces el análisis de un especialista en esta materia. Con 36 de inmediato que pasen por favor nuestros invitados. Queremos hacer una suerte de evaluación porque esta semana y la anterior incluso también hemos analizado de manera puntual las propuestas que algunas, o sea, que fueron enviadas por el presidente, algunas ya han entrado en vigencia, incluso han solicitado alguna reforma, increíble, ¿no? Apenas 10, 11 días de aprobación de una ley y ya están buscando corregir algún error. Pero bueno, los hemos analizado, insisto, de manera puntual sobre los temas polémicos que contienen estas normativas. Pero ahora hay un elemento que creo que resulta interesante a propósito de un pronunciamiento concreto de la Human Rights Watch que dice que estas últimas leyes, la de inteligencia, la de solidaridad, la de no sé, en fin, estos nombres, que estas propuestas pueden lesionar de hecho, derechos humanos. Por eso hemos invitado a dos especialistas en la materia, Erika Escorza, ella es especialista en derechos humanos y defensa territorial, y David Cordero, profesor principal de la Universidad Católica del Ecuador y evidentemente también un especialista en la materia. Gracias a los dos por participar. Decía entonces este informe que las normas que presentan estas leyes resultan una amenaza directa a derechos y libertades de los ecuatorianos. ¿Por qué? Aquí ya hay un elemento concreto que podríamos mencionar. Se le otorga, dice, amplias facultades al Ejecutivo y a organismos de seguridad. Es decir, que en algún momento, por ejemplo, me parece que es la ley de inteligencia, cuando se organiza esta estructura para espiar a la gente, pues el presidente nombra a alguien que tiene superpoderes, es decir, ante nadie él decide a quién necesita investigar y no hay protocolo judicial de por medio. Eso podría ser un elemento de preocupación, presumo, ¿no? Empecemos con usted, Erika, bienvenida. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Buenas tardes con todos, con todas. Creo que es importantísimo generar estos espacios de reflexión frente a tanto bombardeo de leyes urgentes que vemos a diario. Y de paso Y económicas, ¿no? Supuestamente. exactamente, exactamente bajo el pretexto de leyes económicas que no tienen uniformidad con la materia, porque al leer el espíritu de estas leyes, Mm. lo que se busca es consolidar un Estado securitista, un Estado militarizado, en el que las garantías básicas para un debido proceso y dentro de un Estado democrático se están vulnerando. En ese sentido, hemos alertado, no solo en este tiempo, sino este proyecto político en sí ya va desde el año pasado consolidándose. Únicamente ahora lo que vemos es que se está materializando en leyes. Pero la intención del gobierno inicia desde enero del 2024, cuando ya hubo la declaratoria de conflicto armado interno en todo el país. Y en ese sentido, lo que vemos y la experiencia que nos da esa declaratoria es que no cumplió con el objetivo de reducir, de declarar la guerra a los grupos de delincuencia organizada, a los grupos supuestamente terroristas,
sino que a partir de esta declaratoria inconstitucional de conflicto armado interno incrementaron los niveles de violencia. Es decir, nosotros a partir de el 2024 estamos liderando el ranking regional del país con mayor tasa de homicidios Mm, a nivel regional justamente. ujú. Y en ese sentido, la Corte Constitucional, un año más tarde, después de vivir un año de estados de excepción y de conflicto armado interno, se pronunció y dijo que es inconstitucional, que a partir de esta declaratoria se incrementaron las desapariciones forzadas, por ejemplo, hubo militarización y uso abusivo de la fuerza en territorios, por ejemplo, campesinos, donde se oponen a proyectos extractivos. Claro. Ujú. Se criminalizó a, a inocentes, se persiguió, por ejemplo, a niños, existió el perfilamiento racial, entonces una serie de abusos y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas públicas a partir de la declaratoria de este conflicto armado interno. Y Y a pesar de que la Corte Constitucional declaró que es inconstitucional el conflicto armado interno, vemos que estas leyes se basan en esa muletilla Mm. para ser expedidas. David, entonces, siguiendo la línea, efectivamente, esta normativa, la Ley Orgánica de Solidaridad, le otorga efectivamente la capacidad al presidente de él, por sí y ante sí, de declarar un conflicto armado interno. Y como ya nos ha dicho Erika, hay un cuestionamiento muy claro de parte de la Corte Constitucional sobre que el gobierno no habría justificado los elementos para semejante declaración. Pero bueno, se ratifica o se insiste en ello y eso provocaría pues la posibilidad del uso desproporcionado de la fuerza. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, lo que hace esta ley es tratar de saltarse la autoridad de la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional le ha dicho bueno, en primer lugar, el estado de excepción, como lo ha dicho la Corte, ¿no? Y está contemplado así en la Constitución, es un mecanismo excepcional por el cual el gobierno puede tomar medidas extraordinarias para resolver una situación de crisis que no puede prever, sobre la cual el gobierno no tiene realmente un control al momento que ocurre. Y lo dijo la Corte ya en la época de la pandemia, del COVID. Pasado el tiempo, el gobierno tiene que dar respuestas ya de forma permanente, sin utilizar la excepcionalidad de este Estado, ¿no? de estas medidas. En ese sentido, el gobierno ha tenido tiempo suficiente para tomar algunas acciones. Se nos ha hablado de un plan Fénix, se nos ha hablado de se recaudaron impuestos especiales, se incrementó el IVA y todo esto ocurrió para darle la oportunidad al gobierno de enfrentar una situación excepcional. Y esa situación excepcional ya pasó. Esa situación excepcional, digamos, el gobierno ha tenido el tiempo y la oportunidad para afrontarla con esta situación excepcional y ahora tiene que afrontarla con el pleno uso del sistema jurídico. Y en ese marco lo que trata de hacer esta ley es mantenernos de un estado de excepción permanente con algunas reglas que son abiertamente inconstitucionales. Ahora bien, Erika, en este contexto, por ejemplo, ante la posibilidad de un allanamiento o interceptación de una comunicación, ¿qué lesiones, qué derechos se lesionan en ese momento? No se podría justificar en el sentido de que la guerra es la guerra y por lo tanto tenemos que ir a por todos quienes tengan algún indicio de delincuencia y por lo tanto se justificaría. Así es. Al menos se viola el derecho a la intimidad principalmente, pero lo que se está afectando en sí con el espíritu de estas leyes es el artículo 1 de la Constitución, es decir, vivir bajo un Estado constitucional de derechos. Aquí ni siquiera se necesitaría orden judicial para interceptar llamadas, para pedir información a instituciones públicas y a privadas. Y algo que preocupa muchísimo es que de la lectura de estas leyes, lo que no se está buscando abrir un proceso judicial para atacar, por ejemplo, delitos graves o al crimen organizado, sino que toda esta información no será objeto de prueba dentro de un proceso judicial. Y eso alerta muchísimo, porque ¿qué se va a hacer entonces con esa información? Si además las leyes están contemplando y abriendo paso a la impunidad y a los indultos anticipados por el actuar de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Es decir, nos genera muchísima preocupación, además
en el debate público se está posicionando principalmente la idea de los ciudadanos de bien que no deben tener miedo Claro, a estas leyes porque no tenemos nada que ocultar, ¿no es cierto? claro. Eso ha posicionado principalmente la bancada de los asambleístas de ADN. Y estamos diciendo, a ver, se está generando aquí la idea del enemigo interno, es decir, quienes se oponen a las políticas del gobierno, quienes se están oponiendo, por ejemplo, a proyectos extractivistas en sus territorios, quienes forman parte de organizaciones sociales de derechos humanos que están alertando estas graves violaciones por el actuar del gobierno, se considerarían entonces amenazas para el Estado y por lo tanto objeto de espionaje, de, de amedrentamiento, de represión Claro. en caso de una protesta social. Entonces, eso es lo que nos genera alerta desde nuestro espacio como defensores de derechos humanos. Es muy amplio el margen para considerar quién podría ser una amenaza, un blanco de alto valor, objeto militar dentro de estas leyes. Entonces, no hay garantías y este no puede ser un debate de quiénes son ciudadanos de bien y quiénes no son ciudadanos de bien. Efectivamente, otra de las ideas que se pretende posicionar en la línea de lo que mencionas, Erika, es que quien cuestiona u observa estas normativas, pues ideológicamente se ubican en la oposición o tiene algún interés de por medio y por lo tanto está tratando de defender lo que ha obtenido de manera irregular. O sea, realmente es impresentable ese tipo de cosas, ¿no? ¿A cuenta de qué nos vamos a callar? O al menos en mi caso, eso no aplica, ¿no? Pero puede ocurrir que efectivamente hay una suerte de autocensura para evitar que le llegue ese mote a las personas, ¿no? Entonces no sé si quieras reflexionar sobre eso, David, pero también hablar de este otro aspecto que también se mencionaba, el indulto previo. Se dice que muchos uniformados de pronto no actúan de manera decidida porque tienen temor a la acción de la ley luego. Entonces el indulto permitiría que haya un ataque frontal a los grupos delincuenciales. ¿Eso es bueno o no? No es bueno. Es contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive voy a volver a ese punto, pero creo que es importante mencionar algo con respecto a esta falsa noción de que no se actúa de forma decidida en contra de la delincuencia por miedo a la represalia. La Policía Nacional debe tener y el Ejército deben tener miedo a los procesos en los que actúan de forma inadecuada, a actuaciones como las que realizaron con los 4 niños de las Malvinas, por ejemplo. Ahí por supuesto que deberían tener miedo de las consecuencias de sus acciones. Así debería funcionar el derecho. Lamentablemente, cuando ellos actúan en cumplimiento de la ley, ellos no deberían tener nada, no deberían tener nada que temer. Ahora, además, digamos, ¿qué es lo que dice la ley, verdad? Que quedarían excluidos de los indultos delitos como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial, por la tortura, por poner ejemplos. Sin embargo, se deja con vida el delito de la extralimitación en un acto de servicio. Esta extralimitación es un tipo penal que es bastante utilizado para juzgar a policías y militares que realmente están cometiendo ejecuciones extrajudiciales y tortura. Y sin embargo se trata de darles una pena, de alguna forma una pena menor, o no entrar a discusiones de fondo con respecto a este tipo de delitos como la intencionalidad en los temas de tortura o en los temas de ejecución extrajudicial. Entonces eso se va a dejar abierto. Y ya estamos viendo que esto tiene algunos efectos. El día de ayer se dio una audiencia de habeas corpus presentada por los abogados de los militares involucrados en la desaparición forzosa de los niños de las Malvinas, pidiendo que se les libere, que se suspenda la prisión preventiva, amparados en esta ley, diciendo que ellos habrían estado actuando dentro del marco del conflicto armado interno y que por tanto, según esta ley, ellos no deberían estar sujetos a prisión preventiva. Más allá de la idea de la prisión preventiva, que en efecto debería ser excepcional, y que si es que ellos presentan las suficientes garantías dentro del proceso penal de que no se van a fugar, no se les podría aplicar entonces la prisión preventiva. Pero más allá de esa discusión, lo grave es que ellos empiecen a utilizar el discurso de que los actos que realizaron, es decir, torturar a niños y desaparecerlos,
al menos de lo que hasta ahora se ha comprobado, son actos en el marco de un conflicto armado internacional. Nadie tortura, nadie ejecuta, nadie desaparece a nadie en el marco de un conflicto armado internacional. Esos son actos reñidos en contra del derecho internacional humanitario. Son acciones que ni siquiera en un conflicto armado se pueden realizar. Es decir, al final del día se está buscando impunidad para este tipo de actos. La Corte Interamericana en varios casos, empezando por el caso Almonacid Arellano, se ha opuesto sistemáticamente a los indultos generalizados. Lo que se está tratando de hacer en esta ley precisamente es no darles mayor seguridad para actuar de forma decidida en contra del crimen organizado, sino asegurándoles impunidad en casos precisamente como los de los niños de las Malvinas. Eso es absolutamente inconstitucional y la Corte tiene que actuar de forma inmediata. Okay. Más allá de que se aplique o no esta norma o cuándo se aplique o no, es el mensaje que se le está dando a las fuerzas del orden de no tener un control sobre la fuerza que están utilizando. Y una de las cosas que se suspende supuestamente o se suspende en un conflicto armado internacional es la progresividad en el uso de la fuerza, porque es legítimo eliminar al combatiente enemigo, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un principio básico que protege a los ciudadanos, de las ciudadanas, de los abusos del poder. Comprendo. Hoy por hoy pueden disparar primero y preguntar después a cualquier persona, no necesariamente a personas que están cometiendo ningún tipo de delito. Y esa es la impunidad que le está dando la ley a las fuerzas del orden. Increíble, qué grave, ¿no? Bien, hasta ahí algunos de los elementos polémicos de la ley denominada de solidaridad. Revisemos algo de la norma, la ley orgánica de inteligencia, aunque ya lo estábamos comentando. Por ejemplo, el tema súper polémico que tiene que ver con la interceptación, acciones de inteligencia, contrainteligencia. Es decir, se arma toda esta estructura de investigación y se le otorga la dirección de este organismo con rango de ministro a una persona que lo nombra el propio presidente Noboa. Ahí no hay que terna o a que venga por un lado, no, es la persona de confianza de Noboa, iría a un cargo en donde no tiene que dar cuentas, rendir cuentas, creería, tal vez al propio Noboa. Pero ¿qué alcance tendría eso, Erika? Bueno, es gravísimo realmente en el contexto en el que estamos. Y quiero un poquito retroceder a lo que conversábamos respecto a la idea del enemigo interno. En la actualidad hay un patrón de criminalización a los defensores de territorios a nivel nacional. Aproximadamente solo en la provincia de Cotopaxi hay 161 personas campesinas inocentes que están siendo hostigadas penalmente por el delito de terrorismo y por el delito, por ejemplo, de delincuencia organizada. Estos delitos están considerados dentro de estas leyes para ser reprimidos, para ser neutralizadas las personas, incluso por sospecha, con únicamente el contexto de conflicto armado interno. Es decir, este rato los defensores y defensoras de los territorios que se están oponiendo a las actividades, a los proyectos extractivos, corren muchísimo riesgo con la vigencia de estas leyes, por el mismo contexto punitivista y de impunidad. Ahora, respecto a las atribuciones del presidente en la ley de inteligencia, es gravísimo ya que se consolida un gobierno totalitario, ya que todo depende del presidente. El presidente basta que pida la información para que se le entregue de manera directa, sin ningún filtro. La rendición de cuentas se hace de manera secreta, reservada, en la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad no tiene ninguna potestad dentro de esta rendición de cuentas. No se sabe qué se va a hacer con nuestra información. Por ejemplo, en el tema de salud, ¿ya? Nuestros historiales médicos, no hay ningún filtro y el presidente tiene todas las potestades para manejar el sistema de inteligencia. No hay un contrapeso. Y en este caso, por ejemplo, otro tema que nos alerta bastante es cómo a los agentes infiltrados se les da un amplio margen de actuación. Ellos tendrían identificaciones falsas y no tienen límite de actuación. Esto ya se ha denunciado a nivel internacional porque muchos agentes infiltrados, por ejemplo, en Europa, no es que su actuar busca intervenir en los grupos de delincuencia organizada o en organizaciones terroristas, sino que se infiltran dentro de las organizaciones sociales
para reprimir la protesta social y los pensamientos diversos dentro de un Estado democrático y de derechos. Entonces, nos Bien. alerta muchísimo, ya que el presidente tiene todas las facultades para hacer y deshacer la información que obtenga dentro de esta ley. No hay Y ningún tipo de filtro. los voceros del gobierno, David, mencionan lo que ya hemos conversado también aquí, esto de, pero bueno, los ciudadanos de bien no tienen por qué preocuparse, eso es para la delincuencia, como si no supiéramos que la política es lo suficientemente sucia como para investigar, pues a un abogado que puede estar llevando algún caso que le interese al gobierno, o algún periodista que esté realizando alguna investigación que incomode al gobierno. O sea, ¿qué pretenden? Que pecamos de ingenuos, que no puede haber esa tentación, o más allá de la tentación de que lo hagan. Es decir, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, tenemos suficientes antecedentes, ¿no? Para tener, digamos, nuestros reparos ante este tipo de afirmaciones, ¿no? Empezando por el hecho de que durante el gobierno de Correa se hicieron públicos, se filtró la información de cómo los agentes de inteligencia estaban recabando información sobre defensores de derechos humanos, líderes sindicales, periodistas. Todo esto se supo. Entonces, ese era el uso de la inteligencia que se le daba en ese gobierno. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, las investigaciones de fiscalía son reservadas, pero cada vez que algún político, algún periodista era parte de alguna investigación de fiscalía, los chats de esas personas aparecían en todos los medios de comunicación y eran comentados por el Ejecutivo, a pesar, digamos, de que el Ejecutivo no debía tener ningún acceso a ese tipo de información. Entonces, realmente el hecho de que nosotros, digamos, o pensemos que va a haber control sobre el uso de esta información es realmente, como bien dices, Andrés, sería pecar de inocentes. No es que vamos a traer a unas personas del exterior que son de comprobado, digamos, de intachables moralmente y éticamente, que van a manejar la información. Son las mismas personas que ya han venido realizando actividades de seguimiento a quienes no están involucrados en la delincuencia organizada, que se enfocan en usar políticamente esta información y que revelan y difunden esa información a conveniencia, a pesar de que son reservadas. No hay ni un solo proceso en donde se haya castigado a personas de la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, que han filtrado chats de personas que estaban siendo investigadas por Fiscalía. Y esto es público, ¿no? Que se han hecho, que ha ocurrido eso, y no ha habido ninguna sanción. En otros países, incluso presidentes de la República han tenido que renunciar cuando han sido descubiertos utilizando inteligencia para sus intereses políticos, pero en Ecuador no está pasando eso. Entonces, ¿quién va a vigilar al vigilante? ¿Quién va a controlar a esta persona que tiene un poder omnímodo en cuanto al acceso a nuestros chats, a nuestros correos electrónicos, que va a poder incluso obligar a periodistas a entregar información, a abogados a entregar información, y a otras personas que incluso tenemos un derecho constitucional y una obligación ética y profesional de mantener información reservada? Todo eso va a estar en manos de una persona a la cual nos piden que le tengamos confianza absoluta. Eso es algo que no se puede hacer. Lo mínimo que se pide, y lo mínimo, digamos, que existe en otros países en donde obviamente hay leyes de inteligencia y obviamente hay actividades de inteligencia, es que alguien independiente controle qué se está haciendo con la información y que existan sanciones severísimas en caso de que esa información se utilice mal. ¿En qué momento esta ley está estableciendo controles? Nosotros deberíamos pensar en las normas legales, no solamente como un conjunto de facultades y de poderes que le estamos dando al Ejecutivo. La forma más bien de pensarlo es cómo vamos a limitar ese poder, esas acciones que ya está realizando la policía, que ya está realizando el ejército sin necesidad de ninguna ley, esos seguimientos, esas interceptaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Eso es lo que deberíamos estarnos preocupados como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ok.
David, me informaron que tienes un compromiso académico ya mismo, de manera que te voy a agradecer y a despedirte por haber participado en este espacio, y me quedo con Erika un par de minutos más porque igual ya estamos en la parte final. En todo caso, Sí. te liberamos de esta entrevista. Sí, bueno, gracias Andrés. Si me permiten, tengo un minuto más. No Por favor. quisiera dejar de mencionar Claro. dos asuntos importantes. Primero, cómo la bancada de ADN y el presidente de la República están incumpliendo abiertamente la Constitución y la ley con estas reformas, porque además estas reformas, todo lo que hemos estado hablando, sobre todo con respecto a los indultos del conflicto armado internacional y la ley que quieren pasar reformando el Código de la Niñez y la Adolescencia para responsabilizar a los adolescentes infractores o ponerles las mismas penas que los adultos, son leyes que están siendo aprobadas como leyes económicas urgentes. Eso es una cosa que va abiertamente en contra de la Constitución y en contra de la ley. Eso por un lado. Y por otro lado, después de que varios asambleístas hablan de que la reforma al CONA sería para proteger a la niñez, para que la niñez no sea utilizada, debería partir precisamente de la noción internacional de que un niño que es reclutado por un grupo armado es una víctima más que un victimario, que puede cometer, por ejemplo, por supuesto, actos que son reñidos en contra de la ley, pero que incluso por su edad, en primer lugar, no tiene la madurez para tomar decisiones como las tiene un adulto y hacerse plenamente responsable como las tiene un adulto, pero además son mucho más susceptibles de la rehabilitación. El éxito de la rehabilitación social en el caso de adolescentes es muchísimo más grande. Lo que tenemos que pensar como sociedad para enfrentar el crimen organizado al mediano y largo plazo es ahorcar al crimen organizado en dos aspectos. Uno, en lo económico, identificar a dónde está yendo ese dinero que tiene que estar pasando por instituciones del sistema financiero, y por el otro lado, quitarles los soldados, quitarles el personal que está reclutando, que precisamente son los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y hacer eso es crear política pública para proteger a la niñez y no empezar a acusarles y ponerles en la situación a los niños, niñas y adolescentes de que el único contacto que tengan con el Estado son las fuerzas represivas y el sistema carcelario. Eso no es una forma inteligente o racional de afrontar este problema. Entonces, realmente no solamente estamos violando derechos humanos, violando la Constitución abiertamente y respetando procedimientos y respetando normas, sino que además estamos tomando acciones que van a profundizar el problema y van a seguir rompiendo el tejido social. Yo te agradezco mucho la invitación, Andrés, y gracias por tomarme estos 2 minutos adicionales. No, al contrario, gracias a ti por compartir y darte el tiempo para estar aquí. Así que nuevamente te despedimos y gracias por haber participado. Erika, continuamos contigo, siguiendo la línea de esta reflexión que hacía David. Hace unos días, o ayer me parece, conversaba con el asambleísta Andrés Castillo de ADN, y justamente cuando le preguntaba sobre la unidad de materia en la ley esta de la que estamos hablando, él decía que bueno, que la unidad de materia estaba cuando se presentó el proyecto en el CAL, que eso dice la normativa, y que una vez aprobado por el CAL ya se puede incorporar observaciones. Entonces yo le decía, ay, pero la verdad es que qué chévere, o sea, yo sé cómo es la norma, presento todo perfecto, pero luego le pongo y viva la fiesta, así tal cual se lo mencioné. Y no ahí como que explicó, pero en definitiva, ¿cómo ves esta, digamos, estrategia de presentar bonito en el CAL, pero luego incorporar lo que crean pertinente? Bueno, yo siento que es muy peligroso que personas que desconocen por completo cómo funciona el tema legislativo estén a cargo ahora de pasar y de analizar y presentar proyectos de ley que rigen en todo el país. En ese sentido, la unidad normativa debe mantenerse de principio a fin. Caso contrario, están presentando un documento y luego están alterándolo el contenido cuando entra en vigencia. Bastaría eso para que sean leyes inconstitucionales. Pero además, algo que también llama muchísimo la atención es que son leyes redactadas con ChatGPT, inteligencia artificial, es decir,
no hay mayor análisis de cómo se están presentando los proyectos y por el carácter de urgente y la presión política se están pasando por alto y ahora entran en vigencia. Tal es el caso de la ley de solidaridad, que como vemos se expidió y ahora ya se están hablando de reformas a la misma ley. Entonces Increíble. es una burla realmente que estas personas estén ocupando estos cargos y que pasen por alto los debidos procesos dentro del margen legislativo. En este sentido, se activarán las garantías constitucionales pertinentes, esperando que la Corte Constitucional haga su trabajo para parar estos abusos. Porque como defensores de derechos humanos y defensores de un Estado constitucional de derechos, realmente es agotador tener que todos los días enfrentarnos a leyes y a proyectos de ley inconstitucionales, regresivos de derechos, cuando en la práctica vemos que se tratan de improvisaciones. Tal es el caso del plan de seguridad, que anuncian con bombos y platillos, pero ¿qué es lo que vemos en la realidad? Un helicóptero sobrevolando Durán Uf, y que como plan de seguridad empieza a lanzar billetes falsos es una vergüenza para eso. promocionar las recompensas por la información que se dé. Dentro de una población que ha sido históricamente olvidada, donde hay altos márgenes de violencia, entonces el gobierno se está burlando realmente de lo que de lo que tiene que atravesar el pueblo, porque el pueblo es quien pone el pecho a las balas y no es posible que los asambleístas sigan este juego de dar luz verde a estas leyes inconstitucionales que no tienen ni estructura ni lógica y que ahora ellos mismos están presentando, analizando nuevos proyectos de ley para reformar las leyes que ya se están aprobando. Entonces no hay garantías en este país con las personas que nos están gobernando. No hay garantías tampoco en la Asamblea. Esperamos que la Corte Constitucional cumpla con su rol y se declare la inconstitucionalidad de estas leyes. La Corte ya señaló que Sí, la pues. vía es la vía ordinaria. Mm. No hay pretexto de conflicto armado interno para militarizar territorios que a conveniencia del gobierno son de interés extractivo, por ejemplo. La guerra no se ha declarado a los grupos de delincuencia organizada, la guerra se ha declarado a la población empobrecida, a la población que está resistiendo en los territorios, a la Bien. población que se anima a levantar su voz contra estas medidas abusivas. Entonces hay que replantearnos todas estas situaciones, no hay que caer en el pánico de inmovilizarnos y en ese sentido dejar que se militarice nuestra vida. Tenemos que reflexionar como ciudadanos, ciudadanas. Esto es un deber de todos y todas, no solo de los abogados, no es una discusión jurídica, sino que también es un problema político, social que nos atraviesa a todos. Coincido. Por un lado, efectivamente, la Corte Constitucional tiene que tener un pronunciamiento formal frente a este tema, pero evidentemente los actores sociales o de defensa de derechos humanos, como ustedes, a quienes he entrevistado hoy, evidentemente son la voz que nos alerta y que nos da argumentos para también en medios de comunicación poder observar y criticar frente a elementos que podrían constituir unas actitudes autoritarias y, como tú decías, también una suerte de régimen totalitario, lo cual es absolutamente inaceptable. Así que seguiremos en esa misma línea. Por ahora es todo. Agradecerle también a Erika Escorza, especialista en derechos humanos y defensa territorial, por haber estado aquí a esta hora con nosotros. Gracias, Erika. Que tengas una buena noche. Muchas gracias, Andrés. A ti. Amigas, amigos, 18:30, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.